Estamos. Ya. Lo primero que vamos a hacer es hacer un inversor de marcha de un motor trifásico. La inversión, la típica que hacemos nosotros allá es por botonera. Pero como estamos trabajando acá en el software, vamos a tener la posibilidad de hacerla ahora un inversor de marcha temporizado. Entonces, partemos a nuestras herramientas. Lo primero que tenemos que hacer, acuérdense. Profe, ¿está haciendo otro circuito? Otro. Ah, no tengo que usar el que usaba antes. Te va a servir de base, porque es como lo mismo, pero ahora vamos a hacer la inversor de marcha de un motor trifásico. Ah, entonces igual, o sea, Espérame, ¿ocupo este profe, igual? Claro, ocupen lo que les vaya Sí. sirviendo, lo ocupan ahí mismo. Ah, ya sí es casi lo mismo. Siempre, acuérdense lo que les explicaba, que los circuitos casi siempre son muy parecidos, sobre todo en la parte de potencia. Ya. Ahí tenemos nuestra alimentación trifásica más tierra, un disyuntor trifásico, y ahora necesitamos los contactores. Vamos a tener un... Profe, hace puro frío. Oh, mucho. Necesitamos 2. Aquí nosotros podríamos ocupar... sí, vamos a ocupar, total, no, son gratis en estos momentos. Vamos a ocupar 2. Y necesitamos... un motor. Ahí. Necesitamos... Yo cuando la vi, y saludó, no, ahora sabe lo total, cuando me dijo, toma, dice, Profe, ahí no bloqueó el tierra. sí, pero después tomo esto. Lo que pasa es que acuérdense que ustedes lo pueden mover, ¿se fijan? Ah, ya. Lo subo un poco más arriba y ahí lo coloco. Exacto. ¿Ven? Ahí. yo lo conocí también. No, porque tú me decías, ahí estaba ahí estaba pidiendo libre una noche y yo me quedé en la casa pidiendo la vez.
la clave del cable Siemens. 4962. Yo se lo diría todos los días. Igual yo siento que a veces cuando estoy con mamá y estoy soltera, es como fuera de la fiesta, porque no sé, que había una comida, no sé qué, la más fácil de todo. Claro. Acá que es bonito, porque han habido años que el otro tiene bonito. La vecina del cerro tiene 4, 6, de pasar un piso. Y eso, todavía que está en la fiesta, porque A los mismos. estuve cosas como, no sé, por ella, que ella no El problema es que es como joven, y lo mismo que le pasó a no guardaciones, nada de eso. Ahora, Cristian, no, estoy buscando la pareja mayor. ¿Puedo estar ahí? Cristian, Cristian, si quiere almuerzo, ¿cuánto? Ya, ¿cuántos te quedan? Ya, 4, te quedan 4 guardamelos. Como a la 1, a la 1. Ya, oye, ¿cuánto debemos, Cristian? Ya, fíjense bien. Ahí tenemos nosotros el circuito de potencia. ¿Cuál va a ser la diferencia? Ya tenemos nuestra alimentación, tenemos la conexión a los disyuntores trifásicos, la conexión de los disyuntores a los contactores. Tenemos nuestro contactor KM1 que me va a hacer girar a mi motor hacia la derecha y el KM2 que me lo va a hacer girar hacia la izquierda, conectado de la parte de seguridad, ¿cierto?, que me da el disyuntor. ¿Cuál es la diferencia? Que la conexión al motor de KM1 es L1, L2 y L3. En cambio, la conexión que tiene el KM2 hacia el motor, si ustedes se fijan, es L3, L2 y L1. Es el inverso del anterior. Por lo tanto, eso va a hacer que mi motor se energice con polarización diferente y ahí me va a hacer el inversor de marcha. Ahora, ¿qué es lo que nos falta hacer? Es hacer el control de este circuito de potencia. Por lo tanto, nuevamente vamos y tomamos vamos a colocar un fusible, ¿cierto? Que es un térmico. Y lo vamos a poner ahí. Para tener la seguridad del control. Tenemos el accionamiento, ¿cierto? Necesitamos, como siempre, una botonera de parada para detener el proceso cuando nosotros queramos. Y necesitamos una botonera de partida para iniciar el proceso. Necesitamos contactos, ¿cierto?, para la retención. Necesitamos un contacto del temporizador. Necesitamos un contacto del temporizador, normalmente cerrado. Acá vamos a necesitar para el inversor uno acá, normalmente abierto, el contacto de retención de esto y las bobinas. Para eso necesitamos la bobina del KM1, la bobina del KM2 y necesitamos la bobina del temporizador.
Ya. Para eso necesitamos la conexión. Vamos a conectarnos directamente desde la fase de acá para no tener que instalar más. Necesitamos, sí, un neutro. Lo vamos a poner acá para tener la diferencia potencial para que se conecten las bobinas. Lucho, Deja el celular, está bien que te escucho súper bien. te llamo yo para que conversemos, para que escuchen por el otro lado. Vale. Profe, lo está conectando con cable neutro. Profe, No, bueno, profe, bien, ¿y usted? profe, ¿Todo bien en casa? Está con neutro. Acuérdense que todas las consultas las pueden hacer por chat y las tiene Está con el neutro. profesor. profe, lo está conectando con cable neutro. Sí. Uy, yo lo dije primero. Ah, verdad, disculpen, estaba paviando. Mira, como a la 1 no podéis venir acá, nosotros, mira, si no, yo voy a sacar el auto afuera. Si no veis el auto, ¿dónde está ahí ahora? ¿En tu casa? Mira, nosotros vamos por acá, si veis el auto afuera es porque estamos, porque tengo que ir a comprar una cosa de urgente, muy mal tiro, pero como a la 1. Ya, vale, yo tengo... Se fijan que la parte de control siempre tenemos la misma inicio, así que son la parte de seguridad y la parte de control, el inicio, tienen el mismo concepto. Ahora vamos a darle nombre a nuestro circuito. Fíjense. A este le vamos a
a colocar F1. Acá S0. Acá S1. Acá T1. Acá la bobina del contactor tiene que tener el mismo nombre que tenemos acá en el contactor de inicio, que es KM1. El temporizador tiene que tener el mismo nombre que le doy a mis contactos. Por lo tanto, se debe llamar T1. Y acá tenemos la segunda bobina, le tenemos que dar el nombre del segundo contactor, KM2. Los contactos, la retención se va a producir para la bobina KM1, entonces este se llama KM1. Y acá este otro contacto, el segundo, se va a producir la retención de KM2, por lo tanto este se llama KM2. Veamos cómo está eso. Yo lo veo bien en teoría. Vamos a ver caso esto funciona o no. Bien. Ahora tenemos que darle el tiempo que le vamos a tener girando hacia un lado para que después gire y termine trabajando hacia el otro. Vamos a darle 10 segundos para que se vea bien. Ok. Rama de seguridad está bien. Falta acá. Y doy inicio. Aquí vemos como el motor está girando hacia mi derecha y está siendo trabajado por el KM1 y el disyuntor Q1 de protección. Y ahí se vieron cómo se dio el tiempo. Ahora me actúa KM2, queda retenido, por lo tanto está actuando el disyuntor Q2 y el contactor KM2. Nuestro motor está girando en sentido inverso. Lo vamos a ver de nuevo, no seguro. Voy a detener el sistema. ¿Se fijan? Ahora nuevamente lo voy a echar a andar, a que funcione. Ahí mi partida de mi motor hacia la derecha. Aquí me lo indica la flecha. Y el trabajo que tiene Q1 como dispositivo de seguridad, con KM1, que es el contactor que controla al M1. El temporizador está cambiando, ahí va a cambiar, va a haber un cambio, se fijan, y ahora está funcionando por Q2 y por KM2, y el giro del motor es inverso al que tenía. Ahora, ojo. Profe, perdón por mi vocabulario, pero la cago ni me da cortocircuito. ¿Por qué? Porque el problema lo tienes aquí. Tienes conectado en alguna parte una mala fase. ¿Lo comparto? ¿Lo Sí, comparto pantalla? déjame ¿De parar. dónde sacaba el S1 usted? De ¿El aquí, S0? el botón del botón este de partida se saca de ahí de accionamiento. Ya, de accionamiento. Ya, déjenme, voy a parar esto para darle la posibilidad de que nuestro compañero nos muestre su problema que tiene. Me dejó colgado. Ya, ahora sí, muestra tu circuito, el que te hace cortocircuito. Está ocupando el primero. Hay un compañero tuyo, el primero y el segundo.
Ya. Ya, profe, ¿se ve? Sí, se ve. Sí, lo veo. Chucha. Pa, 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 pa. Ya, fíjate, revisemos tu trabajo. Desde línea 1, arriba donde está la fuente, exacto, tú tienes conectado al Q1, al 1 del Q1, y desde ese mismo instante tienes al Q2 a la entrada 1. ¿Te fijas? La línea 2 la tienes al 3 y al 3 del Q2. Y tienes la línea 3 al 5 del Q1 y al 5 del Q2. Por lo tanto, esa área está bien trabajando. Después tenemos la réplica en la parte superior del contacto. Ahora veamos en el contacto que tienes acá. Tienes la línea 1 al U1, la línea 2 al B1 y la línea 3 al W1. Sí. Tienes la salida del KM2, tienes la línea 1 a ese, ya tenéis el inversor, está bien. A ver, ahora veamos la parte de control. T1, KM2, KM1, S0, KM1, T1 y KM2. Ya, yo lo veo bien. Mira, ¿cuál es el problema que puedes tener acá? Lo que pasa es que hay un poquito con los software. El neutro. Ya, a ver, veamos una cosa. Primero, sácale la alimentación al control, la L que tienes ahí. Esa L que está de arriba, más arriba. Más arriba, la alimentación, elimínala. Esa no tiene que ir conectado con el Sí, L3. toma el primero de ahí y lo conectas ahí a la L3. Esa es la que está conectada. Me salía más fácil conectarlo al... Ahora échale a andar. No, pero está bien, el mismo concepto. concepto. Échale a andar, a ver, para que vea, para ver una cosa. Si quieres lo puedo conectar abajo. Yo creo que es un problema de temporización. ¿Cuánto tienes temporizado el... Y el temporizador 2 segundos. es muy poco, tenéis que darle un poquito más, darle unos 7 segundos. ¿Vale? Mínimo 7. Ya, a ver, ok. Y echémosle a andar. 4, 3, 2, 1. Se moró. Mira, está girando para el otro lado. Sí, no, en realidad está girando para uno. Lo que pasa es que es un problema de secuencia del... Recuerde que está solamente el KM2 funcionando. Ah, ya. Pero ahí tienes un problema de tiempo. Pero es del software. Pero está bien hecho. No hay drama. Ah, ya. Sí, está bien. No es un problema del software. Ya, Ahora pues, de vuelta. Eso. Miren, ya. Ahora en unos minutos más se va a detener la transmisión, porque acuérdense que dura 40 minutos solamente el lazo de tiempo que te da Zoom. Cuando termine eso, tómense un descanso de unos 5 minutos, ¿cierto? Y yo les voy a mandar otro link y ustedes se vuelven a conectar, ¿de acuerdo? sí. Bueno. Igual voy a mostrarle lo que estamos haciendo acá. Les voy a dejar para que puedan revisar el circuito que yo les dejo con el que tienen ustedes.